Hola, hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Dani, soy un empresario que está detrás de TradingZero.com, una web dedicada pura y exclusivamente al trading, al cual invito a que ingresen. Hoy vamos a dar una clase sobre un punto muy importante que marca básicamente el éxito o el fracaso en aquellos que quieren ser traders, ¿sí? Porque como dijimos ya en anteriores ocasiones, como digo siempre, el trading no es diferente a cualquier otro trabajo. No es diferente a cualquier otro trabajo. Requieren de estudio, requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de concentración, requiere de mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo para llegar a ser un trader rentable el día de mañana, ¿ok? Como cualquier otro trabajo, imaginen un contador, un arquitecto, o simplemente imaginen que tienen un negocio de lo que se les ocurra, ¿sí? Una tienda de ropa, si quieren poner. Imagínense que ustedes abren la tienda a las 9 a.m., pues no pueden llegar a las 9 a.m. y simplemente abrir sin estar preparados, sin haber visto su stock, sin haber reacondicionado el ambiente, sin haber limpiado o hacer las cosas que deben hacer. Imagínense en un contador que tiene que organizar su día, sus papeles, ¿sí? Imagínense en un arquitecto, imagínense cualquier trabajo, imaginen, pongan su trabajo y sobre todo aquellos trabajos que son por cuenta propia, no aquellos tantos en relación de dependencia donde, bueno, cumples un horario, realmente quieres terminar ya, pero aunque también si quieres rendir en ese trabajo necesitas estar un tiempo antes para poder acomodarte, para poder ambientarte y por sobre todas las cosas para poder prepararte para una jornada laboral. El trading es exactamente lo mismo que cualquier otro trabajo. Requiere que te prepares para tu jornada de trading. Esto realmente es muy difícil de hacer entrar en razón a las personas, aquellos que quieren ser trader. Bueno, porque normalmente te venden como que el trading es muy fácil y entonces pues empieza a las 9:30 el horario de mercado, pues te sientas 9:25, te preparas un café y comienzas tu horario de mercado tomándote un café. Sin embargo, esto no es así, porque necesitas una evaluación antes de todo, del calendario, de las noticias, pero por sobre todas las cosas, necesitas una lista de acciones que se adapten a tu forma de operar. Sobre todo si vas a hacer scalping en acciones americanas, como es el caso, como es mi caso, ¿no? Y como seguramente es el caso de muchos de los que están viendo esta masterclass, ¿ok? Y esto es muy importante, porque como sabrán, el NYSE y el Nasdaq existen miles de acciones, ¿sí? 7, 8 mil acciones de acciones en los mercados. Y obviamente no podemos estar eh, teniendo en cuenta todas las miles de acciones que existen en los mercados. Hay que hacer una lista de 5, 10, 15 acciones como máximo que mejor se adaptan a nuestra forma de operar. ¿Sí? Puede ser cualquier tipo de acciones, pero si haces scalping en acciones americanas, pues deberás de realizar aquellas o deberás tener en cuenta aquellas acciones que se encuentran activas. Por eso, todas las mañanas, antes de comenzar el mercado, pues lo que hacemos es un análisis de las acciones y buscar aquellas acciones que se encuentran activas para nosotros. ¿Ok? Ahora bien, también es cierto que existen miles de acciones y su pregunta puede llegar, hey, pero tengo que mirar las 7, 8 mil acciones para encontrar 10, 15. Pues claro que no. Hay un conjunto de requisitos o condiciones que deben tener las acciones para considerarse activas en premarket, ¿ok? Bueno, estos requisitos que yo normalmente son los que suelo tener en cuenta, aunque puede haber otros y pueden descartarse algunos que, bueno, tal vez ustedes no tengan por qué tenerlos en cuenta, eso dependerá de cada uno. Pero bueno, eh, antes de comenzar, pues les recomiendo, por supuesto, como siempre, que ingresen en www.tradingzero.com, se registran y recibirán todos los días el calendario con las noticias económicas, a las 9 a.m. aproximadamente, las noticias más importantes del día, un resumen del mercado y, por supuesto, esto, van a recibir las acciones activas, alcistas y bajistas. A ver, está bueno que la reciban todos los días, pues así tienen una lista, pero también está bueno que aprendan a buscarlas y saber por qué yo considero que esas acciones están activas. Busquen las acciones activas por dos razones principales. Primero, la información no ocupa espacio en su cabeza, al contrario, nos hace más cultos y nos abre la cabeza a poder pensar. Y segundo y principal es porque no saber hasta cuándo yo seguiré enviando las acciones activas. Pues un día me revelo y digo, se terminaron las acciones activas y no envío nunca más una acción activa. Entonces ustedes se quedarán sin saber cómo buscar las acciones activas en premarket. Así que mi recomendación, aprendan a hacerlo. Por supuesto, tengan en cuenta la que nosotros enviamos, pero búsquenla también por su parte. Aparte nos ayudan a nosotros. Porque luego en el chat nos dicen, oye, fíjate tal acción que para mí está activa y no la tienes anotada. Entonces yo me fijo, la veo, pues sí, está activa y la agrego. O no, no está activa por tal y tal motivo. Pero aprendemos todos juntos y nos ayudamos todos juntos porque esto es una comunidad de traders, ¿ok? Bien, como les dije, antes de comenzar una jornada, lo que yo hago, que no quiere decir que ustedes lo hagan, pero recomiendo que lo hagan, ¿está claro?
Porque como ya les dije hace un par de minutos, es la información no ocupa espacio, el conocimiento no ocupa espacio en su cabeza. Entonces, lo que yo hago es un análisis de los mercados anteriores, tanto de Europa como Asia. No hago un análisis exhaustivo de los mercados, sino digo, bueno, a ver, están alcistas, bajistas y el motivo, máximos y mínimos y el motivo, tanto de Asia como de Europa. ¿Por qué? Porque estos mercados repercuten mucho en Estados Unidos y abren antes, sobre todo Asia últimamente, donde obviamente la guerra comercial juega un papel súper importante en los últimos año y medio del mercado de Estados Unidos. Así que muchos dicen, bueno, pero para mi operativa la verdad que estos mercados y el mercado en general a mí no me interesa. Pues claro que te interesa, sí te interesa, porque estás operando en el mercado de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces te interesa. Por más que tu acción no responda al mercado, pues te tiene que interesar igual. Porque estás operando dentro de un mercado. Aparte, es conocimiento, es cultura. Abrir la cabeza a nuevos pensamientos. ¿Sí? ¿Y quién sabe si el día de mañana tu estrategia ya no se puede hacer? Porque no lo sabes. Entonces tienes que tener un conocimiento del por qué el mercado está alcista, por qué está bajista, por qué el oro sube y baja. Es un refugio seguro, tienes que saberlo al menos. Además, vamos, que es lindo por ahí encontrarse con una persona y cuando te habla de los mercados o de tal cosa, de futuros, bueno, al menos tener una cierta noción y no pasar como un inepto que no conoce absolutamente nada, solo veo las acciones esta y nada más. No, pues abre la cabeza que el conocimiento no ocupa espacio y créame que te ayudará mucho en el futuro, créanme. Si puedes tomarte el tiempo de poder analizar los mercados, te toma 15, 20 minutos. Te puedo asegurar que estuviste antes de abrir los mercados, estuviste una hora en Facebook. No, ahora se usa Instagram. Yo no soy de las redes sociales, pero o Instagram o Twitter, o estuviste mirando Netflix seguramente alguna serie, o estuviste viendo algunos videos de YouTube, o lo que sea. ¿Sí? Incluso este video. No, pero este video sí, míralo. Pero seguramente estuviste haciendo algo durante un tiempo largo. Y no te puedes poder tomar 15, 20 minutos en algo que realmente quieres dedicarte en el futuro. O sea, en tu trabajo, en tu hobby, en tu pasión. No te quieres dedicar 10, 15 minutos que estás perdiendo por ahí en una red social que no te da absolutamente nada, ¿ok? Pues te recomiendo más vale que pierdas el tiempo, si crees que perder el tiempo, en algo que tal vez en el futuro te pueda ayudar. Otra cosa es el análisis de los días anteriores. Súper importante. ¿Por qué? Porque el análisis de los días anteriores nos va a dar máximos, mínimos, niveles de problemas, niveles de contradicciones, niveles de soportes, de resistencia, ¿sí? Niveles que son importantes para tener en cuenta durante la jornada y no cometer el error de tal vez estar tomando máximos, en mínimos, de estar tomando en un nivel donde la acción o donde el mercado probablemente rebote. Es decir, es importante ver los días anteriores. No te pido que te vayas y te hagas un examen macro de los últimos 53 años en el mercado. No te lo pido, ¿sí? Te pido que te hagas, bueno, de los últimos 53 no, pero de los últimos 20 años en el mercado. Te pido que te hagas un análisis del último mes, tal vez 2 meses, ¿sí? Y te veas nada más los máximos, mínimos, soportes, resistencias, niveles de conflictos y demás, ¿sí? Otro tema muy importante es el calendario de noticias económicas en premarket. Perdón, el calendario de noticias económicas durante de la jornada. ¿Por qué? Porque las noticias económicas afectan al mercado u afectan alguna acción de un sector e industria. El día viernes, muchísimos traders que conozco perdieron muchísimo dinero en Triple CL sin saber que era una acción de cerámica de China. O sea, ni siquiera estaba a cuenta del análisis de los mercados, ¿sí? De las noticias económicas. Es importante tener el calendario económico. Ok, a las 10:30 tenemos tal cosa. Ok, no operemos en ese horario. O, ojo, porque esa noticia del PIB puede llegar a afectar al mercado. Así que tratando de estar fuera y si estamos dentro ajustemos el stop porque puede estar influenciado el mercado con esa noticia. O si estamos operando alguna acción del petróleo, por ejemplo, tener en cuenta que todos los miércoles a las 10:30 salen los inventarios de petróleo que pueden afectar mucho el petróleo. Así que tratemos de... Sí, calendario económico. Gracias a Dios, Estados Unidos arma un calendario económico que ya podemos saber lo que va a pasar mañana, la semana que viene y el mes que viene. Entonces aprovechemos eso. Veámoslo, si te toma 5 minutos ver el calendario, saber en qué horario no debes estar dentro de una posición. Y obviamente, otra de las cosas que hay que hacer en el día es buscar acciones activas en premarket. Sí o sí. Sí o sí. No pueden conectarse a las 9:30 y comenzar a buscar acciones activas en premarket. ¿Por qué? O comenzar a operar. Porque pues no tendrán idea de lo que pasaron con las acciones. ¿Por qué abren alcista? ¿Por qué abren bajista? Vemos una acción en premarket, abre el mercado, abrimos 50% alcista, vamos a tomar largo. ¿Por qué abrió alcista?
hay un porqué detrás. Entonces, siempre hay que buscar acciones activas en premarket. Siempre. Como les dije antes, hay 7, 8, 9 mil acciones en los mercados y pues no podemos tener en cuenta todas. Así que hay que buscar aquel grupo de acciones que mejor que se adapta a nuestra forma de operar. Les recuerdo, antes de comenzar el mercado, siempre, siempre, siempre deben estar haciendo estas cosas que les acabo de decir. Si no quieren hacer un análisis del mercado, ni del día anterior, ni el calendario económico, pues la verdad, no lo hagan, pero hay consecuencias en el futuro, ¿sí? Es cierto, yo envío un mail todos los días en donde pueden leer ese mail y les tardará 10-15 minutos en leerlo y se informan ya de toda la jornada, pero la idea es que cada uno busque su propia información. Ahora bien, el mercado a las 9:30 cierra 16 horas, ¿sí? Pero antes de esto existe algo llamado pre-market, premercado, ¿sí? El pre-market, que comienza a las 7 a.m., siempre hay que tenerlo en cuenta. Normalmente para buscar acciones activas, a partir de las 8:30. Por ahí buscar acciones activas detrás de las 8:30, es decir, entre las 7 y las 8:30, es un tanto complicado porque las acciones todavía no tienen la liquidez suficiente. Entonces, si buscamos acciones antes de las 8:30, es muy probable que alguna acción se active después de las 8:30 y no la tengamos en cuenta, que es el mejor horario. Así que para comenzar a buscar acciones activas en premarket, pues mi consejo es comenzar a hacerlo a partir de las 8:30. Pero ojo, si pueden estar antes, también perfecto. O sea, al menos hay que estar en la jornada de mercado, al menos hay que estar en premarket una hora antes del comienzo del mercado, para poder estar acomodados, para poder ver qué pasó en el mercado, para poder marcar los niveles más interesantes, para poder marcar las noticias más interesantes y sobre todo para poder buscar las acciones activas en premarket. Voy a enseñar aquí mi método para buscar las acciones activas en premarket. Esto, les repito, va a ser una masterclass sobre qué busco yo en las acciones activas. Ahora bien, luego vamos a hacer un video en directo, una masterclass en directo sobre la búsqueda de acciones activas, mejor dicho, un video en vivo y en directo buscando acciones activas, ¿sí? Para que eso se agilice muchísimo más. Eso va a ser otra masterclass que vamos a dar más adelante, pero antes de ver ese directo, porque si no, no van a entender un joraca, primero hay que ver este, ¿ok? Bien. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir una acción para considerarse una acción activa, al menos para mí? Primero y principal, un gap. El gap es sumamente importante. ¿El gap qué es? Bueno, es un salto de precio. Ahora vamos a desglosar cada una de estas condiciones, ¿sí? Segunda condición, liquidez, volumen premarket. Sí o sí tiene que tener volumen premarket, si no, no la puedo considerar activa. Volatilidad premarket. Pues claro, una acción tiene que tener volatilidad premarket. No vamos a tomar una acción que sea una línea, pues nunca tendremos un breakout o la estrategia que estemos utilizando nunca tendrá continuidad. Al menos que claro que hagan crédito. Entonces no quieras tanta volatilidad. Otra cosa es el precio, pues muy importante también, porque recordemos que no todos los precios podemos operar por nuestro poder de compra o por nuestra estrategia, por lo que sea, no todos los precios de las acciones son interesantes. Otra cosa muy importante para mí es la continuidad de print, algo que no se tiene en cuenta, pero es sumamente importante y lo vamos a explicar a continuación. Y yo agregaría un sexto catalizador que acá no está, una sexta condición que es el catalizador, ¿sí? Si bien acá no está agregado, pues porque me olvidé seguramente, es el catalizador, ¿sí? El catalizador es importantísimo porque nos da el motivo por el cual la acción ha subido o bajado. ¿Qué son las noticias? La noticia que tuvo la acción. Es muy importante porque a mí me gustan más que nada los catalizadores que son de ciertas condiciones de la empresa. Por ejemplo, si son catalizador de una empresa, una compañía farmacéutica que acaba de aprobar una droga, que pasó de fase 2 a fase 3, pues tendrá un catalizador muy positivo y eso impulsa los mercados, ¿sí? Si en cambio es un catalizador dado por una fusión o por una compra o por algo por el estilo, no es ya tanto un catalizador que a mí me interese para operar. A mí, quiere decir que hay otra estrategia, ¿sí? Para mi estrategia de breakout. Así que es importante los catalizadores en las acciones. Una cosa que deben tener muy en cuenta, que es que para buscar acciones en premarket, deben activar los gráficos en premarket. Dependerá de su gráfico, pero todos los gráficos se activan en premarket. Seguramente tienen una configuración donde diga activar premarket o el horario del mercado que quieran ver o algo por el estilo. Así que activen los gráficos premarket para poder buscar las acciones en premarket. ¿Ok? Ahora bien, vamos a desglosar cada una de estas condiciones que necesito para que una acción se considere activa. La primera es el gap.
¿Qué es el gap? Es el hueco del precio, el salto del precio que muchos conocerán. El gap es la diferencia entre el precio del cierre del día anterior y el precio de apertura del día de hoy, ¿sí? Normalmente, cuando busco acciones con gap, por ejemplo en mis scanner, busco que sean gaps superiores al 3% e incluso al 5%. Pero hay que decir que el gap o el porcentaje del gap va a depender mucho también del precio de la acción, ¿sí? Depende muchísimo del precio de la acción. Por ejemplo, en una acción como F, que es Ford Motors, ¿sí? Donde el precio de Ford debe estar en $10, debe estar en 9.50 aproximadamente, $10, vamos a poner 10 para hacerlo redondo, una variación del 1%, ¿sí? de Ford Motors representa una volatilidad de $0.10. O por ejemplo una variación del 5% es 50 céntimos de dólares. Por tanto es una variación muy poca para mí, para una acción como Ford Motors de $10, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos este 1% en Apple, que vale $270 en este momento, estamos hablando de una variación de $2.7. ¿Ven la diferencia? El 1% en Apple, que vale $270, pues es bastante interesante. Ahora, el 1% en Ford Motors, que vale $10, pues la verdad es que es un gap prácticamente nulo. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta en el momento en que buscamos gap, el precio de la acción. Y esto se condice también con la estrategia. Si nosotros hacemos estrategias de bajo precio, entre 1 y $20, pues estaríamos buscando gaps superiores incluso al 10%. Mientras que si hacemos acciones de entre 20 y $50, pues un gap superior al 3% va a estar más que bien. Ahora, si hacemos acciones superiores a $100, un gap del 1%, pues comienza ya a considerarse interesante, ¿sí? Es muy difícil que una acción de 120, 130, 150, $200 abra con un gap del 10%, aunque abren, ¿sí? Todos los días por ahí tenemos uno o dos, pero es mucho más difícil que una acción de alto precio abra con gaps superiores, ¿ok? Por la gran diferencia que significa en el precio de la acción. Ahora bien, ¿dónde vemos, cuando comenzamos a ver los gaps, dónde vemos el gap de la acción? ¿Dónde vemos el gap de la acción? Pues todas las plataformas para hacer day trading te marcan cuál es el gap de la acción. Te marcan cuál es el porcentaje de subida o baja de la acción, ¿sí? Como pueden ver aquí en mi pantalla, en este caso tienen dos acciones, ¿sí? Dos plataformas diferentes. Por un lado, bueno, esta es Trader, seguramente la conocerán por mí, y esta es TFS, que es seguramente la que todo el mundo tendrá. Fíjense que acá me marca SRBT. Esto es una acción del día viernes. Me marca el 37.18%. Perdón, el 37% alcista. ¿Ven? Este es el gap de la acción. 37%. Y acá tenemos AQST en otra plataforma. Y aquí me marca que bajó el 20%. Este es el gap. 20% a la baja. ¿Sí? Todas las plataformas te muestran el gap. Estas plataformas también, aparte de mostrarte el gap, está muy bueno porque aparte del porcentaje, te da también la variación en nominal. ¿Ven? 20% a la baja, 1.39. Lo que ustedes crean que todas las plataformas tienen, no muchas tienen esta variación nominal, ¿ok? Así que, esto es muy importante. El gap, primero, una acción que no abre con gap, para mí no está activa en el día. Ahora bien, una acción abre con gap por un motivo, ¿sí? Por un motivo. Hay un catalizador detrás, una noticia que está haciendo que la acción abra con gap en la acción o en el sector de la industria. Por tanto, cuando hagan estrategias de gap, tengan en cuenta esto. Muchos dicen, cuando las acciones abren con gap, lo tienen que cerrar. Pues estarían siempre en el mismo precio. No siempre una acción cierra el gap. Sí, muchas veces, pero no siempre. O sea, en una acción que abre con gap, después lo va a cerrar durante la jornada. Y si lo cierra, está bien, lo puede cerrar. Pero ¿cuántas veces subió, bajó, cuántas veces te quitó el stop antes de ir a cerrar? O sea, tengan en cuenta en esas estrategias que hacen de cierres de gap, porque no son todas así como que muchas veces te quieren vender. Una acción abre con un gap por un motivo particular. Por tanto, es de esperarse que tenga una continuación de gap. ¿Sí? Pero esto obviamente depende siempre de la forma de operar y de la estrategia que cada uno utilice. Otra de las condiciones que nombrábamos antes es la liquidez o barra volumen en premarket. Es importantísimo que una acción tenga volumen en premarket. Es muy importante para mí que una acción tenga volumen en premarket. Una acción sin volumen en premarket es una acción que yo no voy a operar, porque es una acción que no tendrá luego para quitarme esa posición. Así que no voy a operar. Acciones que no tengan volumen en premarket, directamente la elimino, a menos que luego en horario marcado el volumen se inyecte por algún motivo. ¿Ok?
¿Qué es el volumen en premarket? Es la cantidad de acciones operadas antes de la apertura de mercado, ¿sí? Normalmente busco un mínimo de 100.000. Mínimo para mí es 100.000. Porque las acciones que abren con 10, 15, 20.000 acciones en premarket, pues, por poner ejemplo, son acciones que no tienen los niveles cargados, sin volatilidad, sin liquidez, que tienen saltos de precio luego en el mercado, que no te puedes quitar, que te abren un spread enorme. Entonces, elimino toda acción que tenga menor de 100.000 acciones operadas en premarket. Ahora bien, como dijimos con el caso del gap, donde depende del precio, pues hay que decir que el caso de volumen en premarket va a depender también de la acción que estemos analizando. ¿Por qué? Porque buscamos una acción que tenga, no sé, vamos a exagerar, una acción que tenga 2 millones de acciones operadas en pre-market, 2 millones de acciones operadas en pre-market, es una acción que podríamos decir, bueno, está activa porque es más de 100.000, dijimos que mayor a 100.000, vale. Pero no es lo mismo 2 millones en Bank of America, BAC, que imprime un promedio de 50 millones por día, donde 2 millones es el 4%, que en una acción, por ejemplo, en AQST, que por día tiene 500.000 acciones operadas, donde 2 millones es el 400%. ¿Está claro? Entonces, el volumen operado en premarket también va a depender muchísimo, dicho sea de paso, del volumen promedio diario. Entonces, para detectar el volumen en premarket, deberíamos usar, aparte del gráfico de un minuto, que hay que usarlo siempre para buscar acciones, el gráfico diario. ¿Para qué? Porque con las barras de volumen en el gráfico diario podemos ver más o menos cuál es el promedio diario operado de la acción. Ahora bien, si no quieren verlo en un gráfico con volumen en premarket, en un gráfico con volumen diario, pues pueden abrir cualquier página. Por ejemplo, si ustedes abren... ay, se me cerró. Denme un segundo. Si ustedes abren Finviz, por ejemplo, que es esta, y ponen AQST aquí, no, ARST no, era AQST, o BAC, Bank of America, ¿sí? Ahí lo vamos a poner. Van a ver que average volume 50 millones aproximadamente, ¿sí? Si ustedes ponemos AQST, por ejemplo, van a ver que el volumen promedio de AQST está en 635.000 acciones operadas. ¿Sí? Esta es la forma también de verla, que no hay necesidad de que la vean en un gráfico diario, pero, a ver, es más fácil trazar una línea en un gráfico diario del volumen y tener un aproximado, ¿sí? Fíjense en aquí. Esto es Bank of America, ¿sí? Esto es Bank of America, donde si trazamos una línea más o menos del... Uy, perdón. Qué chueco. Qué chueco, por Dios. Ahí está. ¿Eh? Esto es Bank of America, donde si trazamos una línea promedio aproximadamente te da 50 millones. Mientras que si trazamos una línea en promedio de AQST no te llega a dar 1 millón, o sea, te da menos de 1 millón, te dan 500.000 acciones operadas, ¿sí? Ven, aquí con el gráfico de volumen trazan una línea y ven, entonces, 100.000 acciones o 200.000 acciones operadas en Bank of America, pues eso es un nivel súper bajo. Imagínense que hoy Bank of America BAC abra con 200.000 acciones. Pues si imprime 50 millones por día, 200.000 es prácticamente nada. Ahora, 200.000 acciones en AQST, perdón, que imprime 500.000 en promedio por día, pues 200.000 están aproximadamente, ¿cuándo? Bueno, 40% aproximadamente del volumen ya en premarket. Es decir, que es un porcentaje muy alto operado en premarket de liquidez. Así que es una acción, sin duda, que puede llegar a estar interesante. Así que, al igual que el precio, al igual que el gap, donde tenemos en cuenta el precio, pues en el volumen en premarket debemos tener en cuenta también cuál es el volumen promedio de la acción. ¿Sí? ¿Dónde vemos el volumen en premarket? Cualquier plataforma para hacer day trading, de estas plataformas reales para hacer day trading, no se imaginan cuál no. Aquí van a ver el volumen en premarket. ¿Ven? Aquí ven el volumen. Por ejemplo, esta es AQST y estos son 2 billones operados en premarket. ¿Sí? El ejemplo que dábamos de AQST y de BAC demás era un ejemplo real. ¿Ok? Fíjense en que AQST, esto es del día viernes, 2 millones de acciones operadas en premarket. ¿Ok? Les repito, es importantísimo el volumen. Una acción sin volumen es una acción que descarto. ¿Ok? Otra cosa muy importante es la volatilidad premarket. Y claro que la volatilidad es importante. Es muy importante para una acción ver la volatilidad en premarket. La volatilidad es el movimiento que tiene la acción en premarket. ¿Ok? Para esto vamos a necesitar, sin lugar a duda, un gráfico en un minuto. ¿Sí? Y la volatilidad, más que nada, la vamos a tener que ver siempre después de las 8:30. Obviamente que la volatilidad depende muchísimo de la estrategia que estemos haciendo.
¿sí? Si es una estrategia más pasiva, pues necesitamos una volatilidad, pero no tan agresiva. Mientras que si hacemos una estrategia que sea de mucho más agresivas en las operaciones, como un gap and go, pues necesitamos una volatilidad más alta, ¿ok? También cabe decir que si hacemos estrategias muy pasivas como tipo crédito, por decirlo de alguna forma, pues necesitamos que la acción no tenga nada de volatilidad, ¿sí? Es decir, que tenga liquidez y gap, pero que no tenga nada de volatilidad. Pero como no es el tipo de estrategia que hacemos en el scalping, pues la volatilidad es muy importante. Ahora, tener en cuenta que el exceso de volatilidad a veces es muy peligroso. Claro que es muy peligroso porque necesitamos que la acción tenga volatilidad, pero que no tenga saltos de precios muy altos, pues correremos muchos más riesgos en caso de que la acción, por ejemplo, se nos vaya en contra y nos termine sacando mucho más de la cuenta, ¿ok? Es sumamente importante la volatilidad de una acción. Una acción puede tener liquidez, puede tener gap, excelente, gap del 50%, liquidez de 10 millones cuando imprime 1 millón normalmente, vale. Pero al momento de ver la volatilidad, vemos que es una línea recta o vemos que no tiene break ni nada por el estilo, pues directamente descartamos esa operación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tienen una acción y verán gap, liquidez en pre-market, pero luego miren estos movimientos de la acción. Son prácticamente nulos, fíjense que no tienen ni movimiento. Pues esta, sin lugar a duda, es una acción que para mí no se considera activa. Este es el pre-market. Esto es una acción que no se considera activa. ¿Por qué? Porque es una acción que si se fijan, no tiene absolutamente nada de volatilidad. Es una acción que no se mueve. Así que no es una acción que yo voy a tener activa. Por más que tenga gap, por más que tenga liquidez, si no tiene movimiento, pues es una acción que yo totalmente descarto. Vamos al tema del precio de la acción. Aquí, a ver, vamos a discutir durante todo el tiempo que ustedes quieran discutir. Podemos discutir durante muchísimo tiempo y jamás nos vamos a poner de acuerdo cuál es el precio ideal. ¿Qué precios debemos operar? Pues la verdad es que el precio depende de la estrategia que utilicen cada uno. Si hacen una estrategia tipo small caps y demás, van a necesitar precios menores a 15 dólares. Si hacen una estrategia de breakout o breakdown, van a necesitar un precio entre 20 y 50 dólares, donde tiene los mayores porcentajes de éxitos. Si hacen una estrategia de macros, van a necesitar acciones de más alto precio, tipo Apple, tipo Facebook, tipo Amazon, y ese tipo de acciones. Es decir, podemos discutir cuál es el precio ideal de la acción, pero jamás nos pondremos de acuerdo. Porque eso depende de la forma de operar de cada uno, pero por sobre todas las cosas también va a depender del capital de cada uno. Porque obviamente con un capital bajo no vas a poder operar Apple, que vale casi 300 dólares. Pues no te va a dar el poder de compra para poder comprarla. ¿Se entiende? Entonces, el precio de la acción obviamente va a depender de qué estrategia estamos utilizando. Esto es muy relativo, pero es muy importante. Van a ver que yo muchas veces encuentro acciones con liquidez, volatilidad. Bueno, Pablo también, sí, lo van a ver en los directos. Liquidez, volatilidad, gap y demás. Pero la descartamos porque vale más de determinado precio o menos de determinado precio. Pues no se adapta el precio a mi forma de operar. Esto lo repito por la estrategia y por sobre todas las cosas la cuenta de cada uno. Yo en mi caso no opero opciones menores a $1. Las subdólares no las opero. ¿Ok? Y digamos que las menores a $2 tampoco las opero, porque pueden pasar que vayan a subdólares. ¿Sí? Además, menores a $2 también debo decir que tengo que usar capital y no puedo usar poder de compra, por una condición que me da el broker nada más. Así que siempre el precio de las acciones va a estar restringido pura y exclusivamente a la estrategia que cada uno vayamos a utilizar. Pero son condiciones para buscar acciones en pre-market. Si el precio no está de acuerdo a mi estrategia, pues lo descarto totalmente. ¿Sí? Ahora bien, ¿dónde ver el precio de una acción? Pues el level 1 vamos a ver el precio de la acción, ¿sí? En los máximos, mínimos, últimos print y demás. Esta es la estrategia la plataforma TFS. Vemos los precios de las acciones, incluso en el primer nivel del level 2 también podemos ver el precio de las acciones. Fíjense en que aquí estamos hablando totalmente siempre del level 1. ¿Sí? En el gap lo vemos aquí, ¿sí? En el gap vemos aquí, en el volumen lo vemos aquí, en el precio lo vemos aquí. ¿Ven? Que estamos hablando siempre del level 1 de la acción. ¿Sí? Bueno, en la volatilidad lo vemos en el gráfico en un minuto. ¿Ok? Pero ven la importancia que tiene en el level 1. En ningún momento nombramos el level 2. ¿Y por qué no nombramos aún el level 2? Pues para el pre-market del level 2 no es tan utilizado. ¿Por qué?
Porque los niveles del level 2 no están todos cargados en premarket. Esto hace que no sean niveles coherentes en cuanto a oferta y demanda, porque los CCL no se cargan recién después de las 9:30. Algunos sí, pero no todos. Operar en premarket no es para cualquiera, el broker te tiene que autorizar y no puedes utilizar cualquier ICM en caso de que usen acciones al contado. Entonces, no tenemos en cuenta el level 2 en premarket. A veces podemos ver algunas cositas en el level 2, sobre todo después de las 9:30, donde ya podemos comenzar a ver algunos lotecitos y niveles interesantes para luego poder operarlos, pero vean que para buscar acciones en premarket, el level 2 es totalmente obsoleto porque no me da información coherente para buscar las acciones. Por último, la última condición para buscar acciones en premarket, y una de las condiciones que por ahí no se tiene en cuenta, es la continuidad de print. Es el concepto tal vez menos valorable al momento de buscar acciones activas, pero no porque sea menos valorable, no la tenemos que tener en cuenta, debemos pasar por alto la continuidad de print. Para que una acción esté activa necesitamos liquidez y necesitamos gap. Sí, lo dijimos. Necesitamos que una acción tenga liquidez en premarket, necesitamos que tenga volumen en premarket, ¿sí? Pero también dijimos que necesitamos que tenga volatilidad. Ahora bien, esta volatilidad y esta liquidez, este volumen en premarket, necesitamos que sea constante en premarket, ¿sí? Que se dé durante toda la jornada de premarket o el mayor tiempo posible en la jornada de premarket. Y no se dé por uno o dos compradores o vendedores que inyecten el volumen. Vemos una acción que tiene un gap alcista del 30%, que imprimió 1 millón de volumen en premarket cuando imprime 500.000 por día, en completo y ya tiene 1 millón en premarket. Perfecto. Cuando vemos el gráfico en un minuto, vemos que ese millón está dado pura y exclusivamente en un horario determinado, en 1 o 2 barras. Ese no es un volumen que a mí me interese, porque es un volumen dado por una condición en particular, por un comprador o vendedor en particular. Fíjense que cuando hacemos un resumen de cuando comenzamos el mercado, ¿sí? A las 9:30, que comenzamos minutos antes de comenzar con Pablo y hacemos el directo, damos un pequeño resumen del mercado y en muchos casos yo le digo, bueno, vean que el mercado tiene liquidez, muchísima volumen en premarket, pero fíjense en que ese volumen está dado a las 8:30 y luego totalmente lateral. Entonces el mercado va a ser lateral durante el día porque ese volumen no condice a las condiciones del mercado en premarket. ¿Por qué? Porque es un volumen dado por las noticias. No sé, las nóminas de desempleo, de empleo a las 8:30, ¡pum! Inyectaron liquidez fuertísima al mercado, le dieron al mercado una volatilidad enorme, le inyectaron una liquidez enorme, pero luego vemos que después de esa noticia, 1 o 2 minutos después, ¡pum! La volatilidad baja y está nula y el mercado se comienza a lateralizar nuevamente. ¿Sí? Y eso es por no tener continuidad de print de premarket. Eso es lo que necesitamos nosotros para buscar una acción activa, que tenga continuidad, que este print sean dado durante casi toda la jornada o durante un periodo largo de premarket y no en 1 o 2 velas nada más o dadas pura y exclusivamente por 1 o 2 compradores que inyectan ese volumen y luego desaparecen y obviamente luego nos quedamos sin el volumen. ¿Ok? Fíjense en el gráfico a continuación. Vemos a QST que tiene 2 millones. Este es todo el premarket, desde las 7 AM, ¿sí? Desde las 7 AM hasta las 9:30. Vean que el volumen es constante. Vean que la volatilidad de la acción es constante. Tiene una volatilidad, no importa si al sitio bajista, estoy hablando de volatilidad, es constante. Y vean que su volumen debajo, aquí no se ve muy bien. Bueno, su volumen debajo también es un volumen que es constante, que continuamente tiene print, que está imprimiendo continuamente, ¿sí? Eso significa que es una acción que tiene liquidez, que tiene volatilidad, que tiene gap. $5 para mí es un precio perfecto y que tiene continuidad de print. Si no tuviera esta continuidad de print, pues para mí, o sea, si el volumen estuviera dado por ejemplo, aquí donde están estas dos velas, ¿okay? Imagínense que abajo tengamos 1 o 2 barras de volumen y luego no tengamos más y sean esos 2 millones de acciones, pues no es una acción activa para mí. ¿Por qué no es una acción activa para mí? Pues si se fijan, si el volumen está dado por 1 o 2 velas, es un comprador o vendedor que ha inyectado y luego no hay más liquidez. Entonces no me interesa para poder operar luego. ¿Ok? La continuidad de print, les repito, es sumamente importante a la hora de realizar y de buscar acciones en premarket. Vean el gráfico en un minuto. Fíjense que para buscar acciones en premarket, hemos dicho gráfico en un minuto, gráfico diario, ¿sí? Y level 1. Alguna web también si quieren tener, obviamente. Y por sobre todas las cosas, depende de la estrategia,
van a incluir acciones de 5 minutos, perdón, gráficos de 5 minutos, 15 minutos. Eso dependerá luego de cada uno, ¿ok? Ahora bien, ¿dónde buscamos las acciones activas en premarket? Claro, porque está todo bien, pero hay, como les dije, 7, 8 mil acciones activas, acciones en premarket. Hay que hacer una lista de las más activas. Pues la verdad es que hoy en día, gracias a Dios, existen muchísimas webs para buscar acciones. Finviz es de las más importantes que existen, tal la de Nasdaq, la de NYSE, la de CNN Man y demás. ¿Sí? Hay un montón de web para buscar acciones activas. También, por suerte, las plataformas últimamente, casi todas las plataformas, te dan un top 10, ¿sí? O un top 20 o de las acciones, o un top 50 de las acciones más activas que se van dando en premarket. Así que hay que tener en cuenta eso también. Eso casi todas las plataformas te dan. Luego están los escáneres, que son los más indicados y más fáciles para buscar. Yo los utilizo, pero claro, los escáneres salen fortuna por mes. Sobre todo si están iniciando, no puedes pagar 150, 160, 180 dólares por mes para buscar acciones y nada más. Y por eso, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros? Pues la posibilidad de que se las mandamos gratis. Sí, todos los días antes de comenzar el mercado, unos 30 minutos antes de comenzar el mercado, les envío una lista con las acciones más activas para mí en premarket. Obviamente que eso dependerá luego de cada uno, cuál tome y cuál no tome. Pero es una forma fácil. Después también están en los directos y pueden ver el escáner en los directos. Pero estas son las formas más fáciles de buscar el mercado. Por acciones en premarket. Por suerte, como les dije, la verdad es que existen muchísimas web. Y está el Discord también de Trading Zero, ¿sí? Está el Discord en Trading Zero donde también enviamos las acciones activas. Ahora bien, ¿cómo hago para ver las acciones activas en premarket que ustedes envían? Pues ingresen en www.tradingzero.com, simplemente se registran aquí, les enviaremos un curso gratuito, un libro en PDF, acceso a la comunidad de Discord, donde también publicamos, y por supuesto el informe diario de noticias económicas importantes y acciones activas del día, sumado al calendario económico y un resumen del mercado, ¿ok? Todo esto se envía totalmente gratis, así que ingresen en www.tradingzero.com, se unen a la comunidad, ingresen en nuestra base de datos y pues tienen las acciones activas todos los días, ¿sí? Luego en las plataformas, por ejemplo, esta plataforma es la de TFS que la mayoría utiliza. Ven que les da el top 20 de las acciones más activas en premarket, ¿sí? Donde tienen que buscarla y verla. Fíjense que QST está aquí, del día viernes, la misma que estábamos mirando antes. Bueno, y este es un resumen de mi escáner, Gap Up y Gap Down, ¿sí? Como pueden ver, está el porcentaje, el volumen impreso en premarket, el precio y el símbolo de la acción, ¿sí? Esto es para que vean mi escáner y nada más, ¿sí? Pero bueno, esto es una masterclass, es una clase de lo que se debe hacer en premarket. Para mí es fundamental las noticias económicas, leerlas, estar informado de cómo está el mercado, del por qué el mercado está alcista, bajista. Es fundamental, pues como les dije, el conocimiento para mí no ocupa espacio. Segundo, mi consejo es que vean siempre el calendario económico. Es importante siempre tener en cuenta el calendario económico, pues el calendario económico les va a decir dónde, cuándo no estará dentro de una posición, o mejor dicho, buscando una acción, porque hay una noticia importante que puede afectar al mercado, al sector de la industria. Por supuesto, vean los mercados anteriores, Europa y Asia. No les pido que hagan un análisis exhaustivo de los mercados de Europa y Asia, pero sí les digo que vean máximo y mínimo porque están alcista o bajista, ¿sí? Es importante, sobre todo en los últimos tiempos, donde influyen mucho en la economía de Estados Unidos. Y por supuesto, siempre hagan una lista de sus acciones activas en premarket. Siempre. ¿Sí? Porque de esta forma tendrán cuáles son las acciones más activas, con mayor actividad y el por qué están activas cada una de ellas. Así que, pues, los invito a hacer esto. Recuerden, dudas, preguntas, consultas que tienen, aquí en los comentarios me escriben y yo respondo a cada una de esas consultas que tengan, ¿ok? Vamos a hacer una otra masterclass, pero en vivo y en directo, y obviamente la vamos a hacer buscando acciones activas y para que vean cómo se buscan las acciones activas en premarket. Todo esto lo pueden ir a ver luego, pero no vean esa masterclass en vivo y en directo sin antes ver este video. Por supuesto, denle me gusta, compartan, suscríbanse y repito, dejen todos sus comentarios. Ingresen en www.tradingzero.com, se registran y reciben todo esto y mucho más. Les recuerdo también que está abierto el reto para traders. Reto para traders totalmente gratuito, donde durante una semana le darán una cuenta demo y si cumplen determinado objetivo, superando determinadas condiciones, pues les regalarán cuenta de 14 u 80 mil dólares. Cuentas financiadas de 14 u 80 mil dólares.
¿sí? También les recuerdo que si quieren abrir cuentas financiadas, pues ingresan en www.tradingzero.com, van a la sesión de abre una cuenta real y pueden abrir cuentas financiadas sin pruebas de fondeo y sin pagos mensuales. Ingresen en www.tradingzero.com y vaya por más información que les va a interesar realmente si están interesados en aprender day trading. También en la descripción del video les dejo toda la información. Éxitos y denle like al video. Bye bye.